Mi hijo me llamó carga inútil por mi memoria frágil. Cuando mostré el testamento de 6 millones para donación, su mundo se derrumbó para siempre. Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que la muerte de mi esposo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Montoro. Tengo 63 años y vivo en una casa de piedra antigua en las afueras de Toledo, España. Es una de esas casas con patio interior donde crecen geranios rojos en macetas de barro, donde el eco de mis pasos resuena como suspiros contra las baldosas gastadas. Las paredes guardan el aroma de décadas de cocidos dominicales y el humo dulce de la chimenea que enciendo cada tarde, cuando el frío de Castilla se cuela por las ventanas de madera antigua. Mi vida siempre estuvo dedicada por completo a mis dos hijos, Rodrigo, de 38 años, y Lucía, de 35. Desde que enviudé hace 8 años, cuando Emilio murió de un infarto silencioso mientras leía el periódico ABC en su sillón de cuero marrón, ellos son mi único mundo. O al menos eso creía yo, con esa ingenuidad ciega que solo tienen las madres que han dado todo sin pedir nada a cambio. Esa tarde de febrero, mientras el viento helado golpeaba las contraventanas y yo intentaba encontrar el carné de vacunación de mi nieta Alma entre los papeles del escritorio de roble que heredé de mi madre, Rodrigo explotó frente a todos, con una crueldad que jamás había visto en sus ojos. El salón estaba lleno de la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma bordé hace 20 años. Lucía estaba sentada en el sofá de terciopelo verde, revisando su teléfono móvil con esa concentración que reservaba para todo excepto para mí. Alma, mi nieta de 8 años, jugaba en la alfombra persa con sus muñecas, creando historias en voz baja mientras yo buscaba entre facturas, recetas médicas y fotografías amarillentas. Mis manos, manchadas por las venas azules que aparecen con la edad, temblaban ligeramente mientras removía papeles. Mi memoria, lo admito, ya no es la misma de antes. A veces olvido dónde dejo las llaves del coche. Otras veces no recuerdo si cerré el gas de la cocina. Pero no soy una inútil. Solo soy una mujer mayor que ha vivido demasiadas pérdidas y cuyo cerebro se protege olvidando pequeñas cosas para no colapsar recordando las grandes. «Mamá, ¿ya encontraste el carné?», preguntó Rodrigo desde la puerta, con esa impaciencia que había notado creciendo en él durante los últimos meses, como una mala hierba que se extiende por un jardín descuidado. «Estoy buscando, hijo. Dame un momento más», respondí sin levantar la vista, mi voz sonando más frágil de lo que hubiera querido. Seguí revolviendo entre los documentos, sintiendo el peso de su mirada impaciente sobre mi espalda encorvada. El silencio en el salón se volvió denso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared, que marcaba cada segundo como una cuenta regresiva hacia algo terrible que aún no podía imaginar. Fue entonces cuando no pude encontrar el documento entre el montón de papeles y, en mi nerviosismo, derramé sin querer el contenido de una caja sobre la alfombra. Fotografías viejas, cartas de mi difunto esposo, recibos de medicamentos y documentos varios se esparcieron por el suelo como hojas secas en otoño. «¡Ya basta, mamá!», gritó Rodrigo, su voz resonando contra las paredes de piedra como un latigazo. Me giré hacia él, sorprendida por la violencia en su tono. Su rostro, que una vez fue el de un niño que me pedía cuentos antes de dormir, ahora estaba deformado por una rabia que me cortó la respiración. «Eres una carga inútil. Ni siquiera recuerdas dónde pones las cosas. Das vergüenza», continuó, sus palabras saliendo como puñaladas directas al corazón. El tiempo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos, cortando todo a su paso. Sentí como mi sangre se helaba en las venas, como mi corazón se comprimía hasta convertirse en un puño cerrado dentro de mi pecho. El carné de vacunación que finalmente había encontrado entre mis dedos temblorosos se volvió insignificante comparado con el dolor que acababa de atravesar mi alma. Lucía se quedó callada en el sofá, sus ojos fijos en la pantalla del teléfono como si las palabras de su hermano no hubieran existido. Ni una protesta, ni un gesto de desaprobación.
Su silencio fue tan cruel como los gritos de Rodrigo. Alma me miró confundida desde el suelo, sus ojos grandes e inocentes tratando de entender por qué su abuela estaba siendo tratada como algo roto que había que desechar. Me quedé inmóvil, con el documento en las manos que ahora temblaban como hojas en una tormenta, mientras Rodrigo se acercaba y me arrebataba el papel con una violencia que me hizo retroceder. El contacto de sus dedos con los míos fue brusco, frío, lleno de desprecio. «¡Dame eso!», gruñó, examinando el carné como si yo fuera incapaz de distinguir entre un documento importante y un papel cualquiera. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso ya había sufrido la muerte de mi esposo. Fue algo más profundo, más fundamental. Fue la imagen que tenía de mí misma como madre, como mujer digna de respeto, como ser humano con valor intrínseco. Me senté lentamente en mi sillón de terciopelo azul, el mismo donde solía leerles cuentos cuando eran pequeños, donde los consolaba cuando tenían pesadillas, donde los ayudaba con los deberes de matemáticas hasta altas horas de la madrugada. Ahora ese mismo sillón se sentía como una isla en medio de un océano de desprecio. Rodrigo salió del salón con el carné en la mano, murmurando algo sobre tener que hacerlo todo él y no poder confiar en nadie. Lucía siguió en su teléfono, fingiendo que nada había pasado. Solo Alma se acercó a mí, con esa intuición natural que tienen los niños para detectar el dolor adulto. «Abuela, ¿estás triste?», me preguntó, poniendo su manita pequeña sobre mi rodilla. No pude responder. Las palabras se habían quedado atascadas en mi garganta junto con las lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Simplemente acaricié su pelo castaño, tan suave como el algodón, y traté de sonreír aunque sentía que mi cara se había convertido en una máscara de porcelana agrietada. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, me senté en la cocina con una taza de manzanilla entre las manos. La cocina, con sus azulejos blancos y azules de Talavera, había sido siempre mi refugio. Allí había preparado miles de comidas, había curado rodillas raspadas, había escuchado confesiones de primeros amores y decepciones escolares. Pero esa noche, la cocina se sentía extraña, como si fuera la primera vez que la veía. Me quedé allí hasta el amanecer, sintiendo cómo las palabras de Rodrigo se repetían en mi mente como un disco rayado. Carga inútil, carga inútil, carga inútil. Y por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme si tenía razón. No era la primera vez que me trataban como si fuera una intrusa en mi propia casa. Desde que quedé viuda, mis hijos habían comenzado a verme como una carga que había que soportar, no como la mujer que había sacrificado 30 años de su vida para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Recuerdo con claridad dolorosa cuando Rodrigo tenía 16 años y quería estudiar en el Instituto Privado San Patricio, el más caro de Toledo. Emilio y yo apenas llegábamos a fin de mes con su trabajo en la fábrica de acero, pero yo convencí a mi marido de que pidiéramos un préstamo. Es por su futuro, le decía mientras contaba monedas sobre la mesa de la cocina cada noche, calculando si podríamos pagar la cuota mensual sin quedarnos sin comida. Vendí las joyas de mi abuela Esperanza, esas que había guardado durante años en una caja de terciopelo rojo, esperando el momento adecuado para usarlas. El collar de perlas, los pendientes de oro blanco, el anillo con el rubí pequeño que mi abuela me había dado en su lecho de muerte. Todo fue a parar a la casa de empeños de la calle Comercio, donde don Manuel me miró con pena mientras pesaba cada pieza y me entregaba billetes arrugados que olían a tristeza. Con ese dinero pagué la matrícula de Rodrigo. Él nunca me preguntó de dónde había salido el dinero. Simplemente lo aceptó como algo natural, como si los sacrificios de su madre fueran tan invisibles como el aire que respiraba. Cuando Lucía quiso casarse con Javier hace 7 años, yo me encargué de organizar toda la boda. Emilio ya estaba enfermo del corazón, pero aún trabajaba algunas horas en el taller mecánico de su cuñado. Yo limpiaba casas por las mañanas, 3 casas grandes en el barrio de Santa Teresa, donde las señoras me trataban con condescendencia, pero me pagaban lo suficiente para ir ahorrando peseta a peseta. Durante un año entero, guardé cada céntimo en una lata de galletas que escondía detrás de los botes de conserva en la despensa.
Mis rodillas crujían cada vez que me arrodillaba a fregar suelos de mármol. Mis manos se agrietaban por los productos de limpieza, pero seguía adelante porque quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Le pagué el vestido de novia, importado de Barcelona, que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Contraté a los músicos. Decoré la parroquia de Santiago con flores frescas que compré en el mercado central antes del amanecer, cuando los precios eran más baratos. Incluso pagué la luna de miel a París, porque Lucía había visto en una revista que era lo que hacían las parejas modernas. El día de la boda, mientras la veía caminar hacia el altar radiante en su vestido blanco, sentí una satisfacción profunda. Había logrado darle a mi hija el día más importante de su vida, pero cuando le pregunté si estaba contenta, ella solo asintió distraídamente y me dijo: «Está bien, mamá», aunque hubiera preferido que las flores fueran rosas en lugar de blancas. Ninguna palabra de agradecimiento, ningún reconocimiento del sacrificio. Para ella, todo aquello había aparecido por arte de magia, como si las bodas se pagaran solas y los vestidos de novia crecieran en los árboles. Después de la muerte de Emilio, cuando mi mundo se derrumbó por completo, pensé que mis hijos estarían ahí para apoyarme como yo había estado para ellos durante toda su vida. Pero en lugar de eso, comenzaron a tratarme como una responsabilidad molesta. Rodrigo, que ahora trabajaba como vendedor de seguros en Madrid y se había vuelto obsesivo con su imagen de hombre exitoso, comenzó a hacer comentarios sobre mi casa. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Deberías vender y mudarte a un apartamento pequeño», me decía cada vez que venía a visitarme, que era cada vez menos frecuente. Lo que él no decía, pero yo entendía perfectamente, era que quería su parte de la herencia lo antes posible. La casa valía mucho dinero. Estaba en una zona que se había revalorizado con los años, y él ya tenía planes para esos euros que aún no le pertenecían. Lucía, por su parte, había desarrollado una costumbre aún más dolorosa. Me llamaba solo cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿puedes cuidar a Alma este fin de semana? Javier y yo queremos ir a un balneario». «Oh, mamá, se nos ha estropeado el coche. ¿Puedes prestarnos dinero para las reparaciones?». Yo siempre decía que sí, siempre, porque tenía miedo de que si alguna vez les decía que no, dejarían de llamarme por completo y me quedaría completamente sola en esta casa llena de recuerdos y silencios. El domingo pasado había sido especialmente doloroso. Había preparado cocido madrileño desde las 7 de la mañana, el mismo que solía hacer cuando ellos eran pequeños y se peleaban por quién tendría el hueso con más tuétano. Compré garbanzos de la mejor calidad en la tienda de Manolo, la carne más tierna del mercado, verduras frescas que seleccioné una por una. Puse la mesa con el mantel bordado que había sido de mi madre. Saqué la vajilla buena, esa que solo usábamos en Navidad y cumpleaños importantes. Encendí la chimenea para que la casa estuviera caliente y acogedora cuando llegaran. Incluso compré una botella de vino tinto de Valdepeñas, de esas caras que guardaba para ocasiones especiales. Los llamé a los dos para confirmar que vendrían a almorzar. Rodrigo me dijo: «Sí, mamá, estaremos ahí a las 2». Lucía añadió: «Llevaré postre, no te preocupes por nada». Me quedé esperando desde las 2 hasta las 6 de la tarde. El cocido se fue enfriando poco a poco. La carne se endureció. Las verduras perdieron su color vivaz. El vino se quedó sin abrir sobre la mesa, burlándose de mi ingenuidad. A las 6:30 sonó el teléfono. Era Rodrigo, con esa voz casual que usaba cuando iba a darme una excusa. «Mamá, al final no podemos ir. Ha surgido algo importante en el trabajo. Ya sabes cómo son estas cosas». Colgó antes de que pudiera responder. Lucía ni siquiera llamó. Me quedé sola en esa cocina, mirando la comida que había preparado con tanto amor desperdiciándose. Guardé todo en tuppers de plástico que se fueron acumulando en la nevera como recordatorios de mi soledad. Durante una semana comí sobras de ese cocido, cada cucharada sabiendo a abandono. Pero lo peor no eran las ocasiones especiales arruinadas. Lo peor era la forma en que habían comenzado a hablar de mí cuando creían que no los escuchaba. Una tarde, mientras Rodrigo hablaba por teléfono con Lucía en el jardín, fingí estar dormitando en mi silla, pero pude oír cada palabra.
No sé qué vamos a hacer con mamá, decía Rodrigo, su voz llena de exasperación. Cada día está peor. Ayer me preguntó 3 veces la misma cosa. Y la casa está hecha un desastre. No puede seguir viviendo sola. Lo sé, respondía Lucía desde el altavoz. Javier dice que deberíamos buscarle una residencia. Hay unas muy buenas cerca de Madrid, con jardines y actividades para personas mayores. Una residencia. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que había que almacenar en algún lugar donde no molestara a nadie. Como si los 63 años de mi vida, 30 de los cuales había dedicado completamente a criarlos y cuidarlos, no significaran nada. El problema es que es muy testaruda, continuaba Rodrigo. Se aferra a esa casa como si fuera lo único que le queda. No entiende que es lo mejor para ella. Lo mejor para ella. No lo mejor para mí. Lo mejor para ellos, que podrían vender la casa, repartirse el dinero y liberarse de la carga molesta en que se había convertido su madre. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera sin despedirse adecuadamente, me senté en mi cama y abrí el cajón de la mesilla donde guardaba las fotografías de cuando ellos eran pequeños. Ahí estaban, sonrientes y felices, abrazándome en la playa de Santander, durante nuestras vacaciones familiares. Rodrigo tenía 5 años y había construido un castillo de arena que se empeñaba en enseñarme cada 5 minutos. Lucía, de 2 años, se aferraba a mi mano con esa confianza total que solo tienen los niños pequeños hacia sus madres. ¿Dónde habían quedado esos niños que me amaban incondicionalmente? ¿En qué momento se habían convertido en estos adultos que me veían como un estorbo? ¿Había sido tan mala madre que merecía este desprecio? Me quedé allí, rodeada de fotografías amarillentas, preguntándome si todos los sacrificios habían servido de algo, o si simplemente había criado a 2 extraños que compartían mi sangre pero no mi corazón. Las semanas siguientes fueron como caminar por un campo minado emocional. Cada día traía una nueva humillación pequeña, un nuevo recordatorio de que mi lugar en esta familia se había reducido a ser tolerada en lugar de amada. Rodrigo había desarrollado la costumbre de corregirme constantemente, como si fuera una niña que necesitara supervisión constante. «Mamá, no pongas tanto aceite en la sartén», me decía mientras yo preparaba huevos fritos para el desayuno. «Mamá, no abras tanto la ventana, va a entrar frío». «Mamá, ese jersey no combina con esa falda». Cada corrección era como una pequeña puñalada, un recordatorio de que ya no era considerada capaz de tomar las decisiones más básicas sobre mi propia vida. Yo, que había criado a 2 hijos, que había mantenido una casa funcionando durante décadas, que había cuidado a mi marido enfermo hasta su último aliento, ahora necesitaba que me dijeran cómo vestirme y cómo cocinar. Lucía, por su parte, había perfeccionado el arte de la indiferencia elegante. Cuando venía a casa, lo cual era cada vez menos frecuente, se sentaba en el sofá con su teléfono móvil y respondía a mis intentos de conversación con monosílabos. «¿Cómo está Javier en su nuevo trabajo?», le preguntaba yo. «Bien», respondía ella sin levantar la vista de la pantalla. «¿Y Alma, cómo le va en el colegio?». «Bien. ¿Necesitáis algo? ¿Puedo ayudar en algo?». «No». Era como intentar conversar con una pared, excepto que las paredes no te hacían sentir como si fueras una molestia por el simple hecho de existir. Pero fue mi nieta Alma quien me dio el golpe más devastador, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Una tarde de marzo, mientras yo le preparaba merienda en la cocina, ella se sentó en la mesa y me observó con esos ojos grandes y serios que tienen los niños cuando están procesando información que no terminan de entender. «Abuela», me dijo mientras mordía un trozo de torrija que había hecho especialmente para ella. «Mamá dice que eres olvidadiza». Me quedé inmóvil, con el paño de cocina en las manos, sintiendo cómo esas palabras inocentes se clavaban en mi pecho como cuchillos. «¿Qué más dice mamá?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque sentía que se me quebraba por dentro. «Dice que no puedes cuidar de mí porque se te olvidan las cosas importantes. Dice que por eso no puedo quedarme a dormir aquí como antes». El mundo se detuvo a mi alrededor. Durante años, Alma había pasado fines de semana enteros conmigo. Eran mis momentos más felices,
cuando la casa volvía a llenarse de risas y vida. Le contaba cuentos antes de dormir, la misma historia de la princesa valiente que había inventado para Lucía cuando era pequeña. Cocinábamos galletas juntas, manchándonos las manos de harina y riéndonos cuando la masa se nos pegaba a los dedos. Ahora me enteraba de que Lucía había estado envenenando lentamente la mente de mi nieta contra mí, convenciéndola de que su abuela era una persona peligrosa, alguien de quien no se podía confiar. Alma, mi niña, le dije, arrodillándome a su altura y tomando sus manitas entre las mías. ¿Tú crees que la abuela es olvidadiza? Ella me miró con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. A veces sí, abuela, como cuando buscas las gafas y las tienes puestas. Pero yo también me olvido de cosas. Ayer se me olvidó dónde puse mi libro de matemáticas. Me acarició la mejilla con su mano pequeña y añadió, pero me gusta estar contigo. Haces las mejores torrijas del mundo. Esa noche, después de que Lucía se llevara a Alma de vuelta a casa, con excusas sobre tareas escolares y horarios de baño, me quedé sola en la cocina limpiando los platos de la merienda. Cada plato que lavaba me parecía más pesado que el anterior, como si estuviera cargando no solo con la vajilla, sino con todo el peso de mi soledad. Era entonces cuando sonó el teléfono. Era mi vecina Carmen, una mujer de mi edad que vivía en la casa de al lado y que había sido mi confidente durante años. Isabel, necesito contarte algo que escuché ayer, me dijo con esa voz cautelosa que usaba cuando tenía que darme malas noticias. Carmen había estado regando sus plantas en el patio cuando escuchó voces en mi jardín. Rodrigo y Lucía estaban allí, hablando en voz baja, pero no lo suficiente como para que ella no pudiera oír fragmentos de la conversación. Dijeron algo sobre un poder notarial. Me explicó Carmen con cuidado. Rodrigo le decía a Lucía que necesitaban que firmaras algunos papeles para simplificar las cosas. Mencionaron algo sobre tus cuentas bancarias y que sería más fácil si ellos pudieran manejar tus asuntos. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. Un poder notarial significaba que ellos podrían tomar decisiones sobre mi dinero, mis propiedades, mi vida entera, sin necesidad de consultarme. Era la manera legal de convertirme oficialmente en lo que ya me trataban como una persona incapacitada que necesitaba que otros decidieran por ella. ¿Hay algo más, Carmen?, le pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Sí, suspiró ella. Lucía dijo algo sobre residencias, que habían estado mirando precios y que con la venta de tu casa podrían pagarte una muy buena durante años. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en mi silla de la cocina, esa misma silla donde había consolado a mis hijos cuando tenían pesadillas, donde había ayudado a Rodrigo con sus problemas de matemáticas hasta altas horas de la madrugada, donde había escuchado a Lucía contarme sus primeros secretos de adolescente. Todo había sido una actuación. Toda la preocupación por mi memoria, todos los comentarios sobre mi capacidad para vivir sola, todo había sido parte de un plan para declararme incapacitada y hacerse con el control de mi vida y mis bienes. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo y recordando una conversación que había tenido con Emilio poco antes de que muriera. Él estaba muy débil, conectado a máquinas en el hospital, pero su mente seguía lúcida. Isabel, me había dicho tomando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométeme que no vas a dejar que nadie te trate mal cuando yo no esté. Eres más fuerte de lo que crees y vales más de lo que imaginas. En ese momento había pensado que se refería a extraños, a gente que pudiera intentar aprovecharse de una viuda mayor. Nunca imaginé que se refería a nuestros propios hijos. Al día siguiente, cuando Rodrigo vino a visitarme con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones en que quería algo de mí, supe exactamente lo que venía a pedirme. Mamá, necesitamos hablar de algo importante, me dijo, sentándose en el sofá y abriendo la carpeta con movimientos calculados. Lucía y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno para ti que nosotros pudiéramos ayudarte con algunas cosas. Ya sabes, los bancos, las facturas, ese tipo de cosas que a veces pueden ser complicadas. Me miró con esa expresión condescendiente que había visto tantas veces últimamente, como si estuviera hablando con una niña pequeña que necesitaba que le explicaran las cosas de manera simple.
Tenemos aquí unos papeles muy sencillos, continuó, sacando documentos de la carpeta. Solo necesitan tu firma. Es solo para que podamos ayudarte mejor cuando lo necesites. Tomé los papeles y los examiné. Estaban llenos de jerga legal que era difícil de entender, pero las palabras poder notarial y gestión de bienes saltaban de las páginas como señales de alarma. ¿Por qué necesitáis esto exactamente?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de incomodidad en su rostro. Bueno, es solo por si acaso, mamá. Ya sabes que a veces, bueno, tu memoria no es lo que era antes. Solo queremos estar seguros de que si algo pasa, podamos cuidar de ti apropiadamente. Ahí estaba otra vez. Mi memoria, mi incapacidad, mi necesidad de ser cuidada como si fuera una inválida mental. Dejé los papeles sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. No voy a firmar esto, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. La expresión de Rodrigo cambió inmediatamente. La máscara de preocupación filial se desvaneció, revelando algo más oscuro y más desesperado. «Mamá, tienes que ser razonable», me dijo, su voz adquiriendo ese tono de impaciencia que había estado escuchando cada vez más frecuentemente. «No puedes seguir viviendo en negación. Necesitas ayuda, y nosotros somos tu familia». «Si sois mi familia», le respondí, sintiendo cómo años de dolor y resentimiento comenzaban a hervir dentro de mí. «¿Por qué siento que me tratáis como a una enemiga?» Se levantó del sofá, guardó los papeles en la carpeta con movimientos bruscos, y me miró con una frialdad que me cortó la respiración. «Está bien, mamá, pero no digas que no intentamos hacerlo por las buenas». Y se fue, dejando esa amenaza velada flotando en el aire como humo tóxico. Esa noche, sentada sola en mi cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, comprendí finalmente la terrible verdad. Mis propios hijos me habían declarado la guerra. Los días siguientes a mi negativa fueron como vivir en una zona de guerra silenciosa. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y yo sabía que mis hijos estaban reagrupándose, planeando su siguiente movimiento como generales que acababan de sufrir una derrota inesperada en una batalla que creían ya ganada. El primer ataque vino por parte de Lucía. 3 días después del encuentro con Rodrigo, apareció en mi puerta a las 9 de la mañana, con Alma de la mano y esa expresión de victimización que había perfeccionado desde la adolescencia. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo, empujando suavemente a Alma hacia el interior de la casa mientras yo aún estaba en bata y con el pelo recogido en una redecilla. «Alma, ve a jugar al jardín mientras las mayores hablamos». Me senté en el sofá, sintiendo cómo mi corazón ya comenzaba a acelerarse. Lucía se acomodó frente a mí con esa postura tensa que adoptaba cuando estaba a punto de librar una guerra emocional. «No puedo creer lo que me ha contado Rodrigo», comenzó, su voz temblando con una indignación que parecía ensayada. «¿Cómo puedes ser tan egoísta, mamá?» La palabra egoísta me golpeó como una bofetada. Yo, que había dado todo por mis hijos, que había sacrificado mis propios sueños y ambiciones para que ellos pudieran tener los suyos, ahora era acusada de egoísmo por no querer entregarles el control total de mi vida. «Solo queremos cuidarte», continuó Lucía, y noté cómo sus ojos comenzaron a humedecerse de esa manera calculada que usaba cuando quería conseguir algo. «¿No entiendes que vivimos con constante preocupación? Cada día me despierto preguntándome si te habrá pasado algo, si habrás dejado el gas abierto, si te habrás caído en la ducha». Sus lágrimas parecían reales. Pero yo conocía a mi hija. La había visto usar esas mismas lágrimas para convencer a su padre de que le comprara el vestido más caro para la comunión, para conseguir que le aumentaran la paga semanal, para salirse con la suya en cualquier situación que requiriera manipulación emocional. «Si realmente te preocuparas por mí», le respondí con una calma que me sorprendió, «me llamarías más de una vez por semana. Vendrías a visitarme sin necesidad de que sea el cumpleaños de alguien o sin necesidad de pedirme algo». Su expresión cambió instantáneamente. Las lágrimas se secaron como por arte de magia, y vi aparecer esa mirada fría que había heredado de su padre cuando no conseguía lo que quería. «Eso no es justo, mamá. Tengo mi propia familia.
mis propias responsabilidades. No puedo estar pendiente de ti las 24 horas del día. No te he pedido que estés pendiente de mí las 24 horas, le dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Te he pedido que me trates como a tu madre, no como a una carga que hay que gestionar. Se levantó del sofá con movimientos bruscos, como una actriz que hubiera decidido cambiar de estrategia en medio de una obra de teatro. Está bien, mamá. Si quieres seguir viviendo en esta fantasía de que puedes cuidarte sola, adelante. Pero cuando algo malo pase, cuando te encuentren en el suelo de la cocina después de 3 días, porque nadie sabía que necesitabas ayuda, no vengas a decirnos que no te advertimos. Y se fue, llevándose a Alma sin ni siquiera dejarme despedirme de mi nieta, dejando tras de sí el aroma de su perfume caro y el eco de sus amenazas veladas. Esa misma tarde, mientras intentaba distraerme limpiando los cristales de las ventanas del salón, llegó Rodrigo acompañado de una mujer que no reconocí. Era mayor que él, vestía un traje gris muy serio y llevaba un maletín de cuero negro que gritaba «profesional» desde la distancia. «Mamá, te presento a la doctora Martínez», me dijo Rodrigo con una solemnidad que me puso inmediatamente en alerta. «Es psicóloga geriátrica. He pensado que podría ser bueno que hablara contigo». Una psicóloga geriátrica. Mi hijo había traído a una especialista en personas mayores para que evaluara mi estado mental, sin consultármelo, sin pedirme permiso, como si yo fuera una menor de edad que no tenía derecho a decidir sobre mi propia salud mental. La doctora Martínez me sonrió con esa sonrisa profesional que había visto tantas veces en médicos y enfermeras, esa que pretende ser tranquilizadora, pero que en realidad dice: «Soy una profesional tratando con un paciente problemático». Señora Montoro, su hijo me ha contado que ha estado teniendo algunos episodios de confusión últimamente, me dijo, sacando una libreta del maletín y acomodándose en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. No he tenido ningún episodio de confusión, le respondí firmemente, mirando a Rodrigo con una furia que esperaba que pudiera sentir físicamente. Lo que he tenido son episodios de claridad sobre cómo me están tratando mis propios hijos. Rodrigo se aclaró la garganta con incomodidad. «Mamá, la doctora solo quiere hacerte algunas preguntas rutinarias. Es por tu bien». «Por mi bien», repetí, saboreando las palabras como si fueran veneno. «Todo lo que habéis estado haciendo últimamente es por mi bien, ¿verdad?» La doctora Martínez comenzó a hacerme preguntas que claramente estaban diseñadas para detectar signos de demencia o deterioro cognitivo. «¿Qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha? ¿Puede decirme los nombres de sus hijos? ¿Recuerda lo que desayunó esta mañana?» Respondí a cada pregunta con precisión, mirándola directamente a los ojos. Sabía exactamente qué día era. Recordaba perfectamente lo que había desayunado: café con leche y una tostada con mermelada de naranja amarga. Y podía recitar no solo los nombres de mis hijos, sino también sus fechas de nacimiento, sus números de teléfono y los nombres de sus profesores de primaria. Mientras respondía, observé cómo la expresión de Rodrigo se iba ensombreciendo. Era evidente que había esperado que yo fracasara en esta evaluación improvisada, que la doctora encontrara evidencia de deterioro mental que justificara sus planes de control. «Su madre parece estar perfectamente lúcida», le dijo la doctora Martínez a Rodrigo al final de la sesión, guardando su libreta en el maletín. «No veo signos de deterioro cognitivo significativo. Los olvidos menores que me ha descrito son completamente normales en personas de su edad». Vi cómo el rostro de Rodrigo se contraía con frustración. Su plan había fallado espectacularmente. «Pero, doctora», insistió, su voz adquiriendo un tono casi desesperado, «usted no vive con ella. No ve cómo se confunde con las cosas más simples, cómo olvida conversaciones enteras que hemos tenido». La doctora Martínez lo miró con esa expresión que reservan los profesionales para los familiares problemáticos. «Señor Montoro, es importante distinguir entre preocupación legítima y sobreprotección. Su madre es una mujer adulta y competente. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones». Después de que se fueran, me quedé sentada en mi cocina sintiendo una mezcla extraña de victoria y tristeza. Había ganado esta batalla, pero el hecho de que hubiera tenido que lucharla en primer lugar me partía el corazón.
Esa noche recibí una llamada de Javier, el marido de Lucía. Era la primera vez que me llamaba directamente en años, y su voz sonaba incómoda, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Isabel, siento mucho todo este malentendido, me dijo, su tono intentando sonar conciliador. Lucía está muy preocupada por ti. Todos lo estamos. Solo queremos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Qué tipo de solución? Le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Bueno, hemos estado hablando con algunas residencias muy bonitas en las afueras de Madrid. Tienen jardines preciosos, actividades para los residentes, atención médica las 24 horas. Podrías hacer nuevas amistades, tener gente de tu edad con quien hablar. Una residencia. Otra vez la residencia. Como si ser mayor significara automáticamente que necesitaba ser apartada de la sociedad normal y colocada en un lugar especial donde pudiera estar con gente de mi edad, como si los 63 años fueran una enfermedad contagiosa. Javier, le dije con toda la dignidad que pude reunir, agradezco tu preocupación, pero estoy perfectamente bien en mi propia casa. Lo sé, me respondió rápidamente. Pero piénsalo, Isabel. Sin la presión de mantener una casa tan grande, sin preocuparte por las facturas y el mantenimiento, podrías relajarte y disfrutar de tu jubilación. Jubilación. Como si mi vida hubiera terminado oficialmente y ahora solo quedara esperar la muerte en un lugar cómodo y controlado. Fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Alma, que aparentemente había estado escuchando la conversación desde algún lugar de su casa, tomó el teléfono de su padre. «Abuela», me dijo con esa voz clara y directa que tienen los niños cuando van a decir algo importante. «No quiero que te vayas a una residencia. Quiero que te quedes en tu casa. ¿Quién me va a enseñar a hacer torrijas si tú no estás?» Sus palabras me llegaron como un rayo de luz en medio de toda la oscuridad. Aquí estaba mi nieta de 8 años, siendo la única persona en toda mi familia que expresaba abiertamente que me quería cerca, que valoraba mi presencia en su vida. «Alma, cariño», le dije, sintiendo cómo se me humedecían los ojos. «La abuela no se va a ningún lado. Esta es mi casa. Y aquí me voy a quedar». Escuché cómo Javier le quitaba el teléfono a Alma, murmurando algo sobre no meterse en conversaciones de adultos. «Isabel», me dijo cuando volvió al teléfono, su voz ahora más tensa. «Espero que reconsideres. Sería una pena que tuviéramos que tomar medidas más drásticas, más amenazas, más presión, más chantaje emocional disfrazado de preocupación familiar». Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. Tenía a Alma de mi lado, y su amor inocente y genuino me daba fuerzas para seguir resistiendo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del dormitorio. Vi a una mujer de 63 años que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado a 2 hijos ingratos, que había soportado años de desprecio y manipulación. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que todavía tenía fuego en los ojos, que todavía tenía la fuerza suficiente para luchar por su dignidad y su derecho a vivir en sus propios términos. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo no iba a rendirme sin luchar. La madrugada del martes siguiente fue cuando todo cambió para siempre. Me desperté a las 5:30, no por el despertador, sino por una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Era esa hora en que el mundo todavía duerme, y los pensamientos más claros flotan en la superficie de la mente sin el ruido del día. Me quedé en la cama durante unos minutos, escuchando el silencio de la casa. No había voces airadas, no había demandas, no había nadie diciéndome lo que debía hacer, o cómo debía vivir mi vida. Solo yo, y mis propios pensamientos. Libres por primera vez en meses. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. Me levanté, me puse la bata de felpa azul que Emilio me había regalado en nuestro último aniversario, y caminé hasta el estudio donde guardaba todos los documentos importantes. Con manos firmes, abrí el cajón del escritorio de nogal y saqué la carpeta que contenía el secreto que había estado guardando durante años.
El testamento. No el que mis hijos esperaban encontrar algún día, sino el otro, el real. Cuando mi hermano Fernando murió hace 4 años en un accidente de tráfico en la autovía de Andalucía, me dejó una herencia que nunca mencioné a nadie. Fernando había sido un hombre soltero, sin hijos, que había trabajado toda su vida como ingeniero en una empresa de construcción internacional. Había invertido sabiamente, había comprado propiedades en Barcelona y Valencia cuando los precios estaban bajos y había acumulado una fortuna considerable, 6 millones de euros en total. Propiedades, acciones, cuentas bancarias en España y en el extranjero. Todo me lo había dejado a mí, su hermana menor, con una nota que decía, para Isabel, que siempre supo cuidar de los demás. Ahora es momento de que alguien cuide de ti. Durante años había mantenido este secreto, pensando que algún día se lo dejaría todo a Rodrigo y Lucía. Había imaginado sus caras de sorpresa y alegría cuando descubrieran que su madre no era la mujer sin recursos que creían, sino alguien que podía asegurar su futuro financiero para siempre. Pero las últimas semanas me habían enseñado algo fundamental. No puedes comprar el amor genuino, y no debes recompensar la crueldad con generosidad. Esa mañana, con las primeras luces del alba filtrándose por las ventanas del estudio, reescribí mi testamento. No con un notario, no con prisa, sino con la calma de alguien que finalmente ha encontrado claridad en medio del caos. Dejé la casa donde vivía para Alma, para cuando cumpliera 25 años. Era lo único que mis hijos conocían de mi patrimonio, y lo único que consideraba apropiado que recibieran después de todo lo que había pasado. El resto, los 6 millones de euros que nunca supieron que existían, irían para la Fundación Aurora para Mujeres Mayores Abandonadas, una organización que había conocido a través de un reportaje en la televisión. Mujeres como yo, que habían dedicado sus vidas a cuidar de otros solo para descubrir que nadie las cuidaría a ellas cuando llegara el momento. Cuando terminé de escribir, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Una paz profunda y completa, como si finalmente hubiera puesto en orden algo que había estado desequilibrado durante demasiado tiempo. Me duché, me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que reservaba para ocasiones especiales, y desayuné tranquilamente en la cocina. Café con leche, tostadas con mermelada de naranja amarga, y por primera vez en meses, realmente saboreé cada bocado. No había prisa, no había presión. No había nadie esperando que hiciera algo diferente de lo que quería hacer. A las 10 de la mañana, llamé a don Ezequiel Valero, el notario que había conocido a través de Fernando años atrás. Era un hombre mayor, de confianza, que entendía la importancia de la discreción en asuntos familiares delicados. Don Ezequiel, le dije cuando atendió el teléfono, necesito verle hoy mismo. Es urgente. Por supuesto, doña Isabel. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Preferiría que fuera usted a mi casa, si no le importa. Y traiga los documentos necesarios para cambiar un testamento completamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está segura de esta decisión, doña Isabel? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Esa tarde, mientras don Ezequiel revisaba los nuevos documentos en mi sala de estar, me sentí como si estuviera liberándome de cadenas que había estado cargando sin darme cuenta. Cada firma, cada inicial, cada decisión legal, era un paso hacia una libertad que había olvidado que podía existir. Es una decisión muy valiente, me dijo don Ezequiel, mientras sellaba los documentos. Y muy generosa. No es generosidad, le respondí, mirando por la ventana hacia el jardín donde había plantado rosas hace 20 años. Es justicia. Después de que se fuera el notario, hice algo que no había hecho en años. Salí a pasear por Toledo sin rumbo fijo, sin horarios que cumplir, sin temer que alguien me necesitara o me criticara por tomarme tiempo para mí misma. Caminé por las calles empedradas del casco histórico. Pasé por la catedral donde me había casado con Emilio hace tantos años. Me senté en la plaza de Zocodover a tomar un café y observar a la gente pasar. Turistas con cámaras, familias con niños corriendo, parejas mayores caminando de la mano. Era como redescubrir una ciudad que había estado ahí todo el tiempo, pero que yo había dejado de ver.
Me di cuenta de que llevaba años viviendo como una prisionera en mi propia vida, siempre pendiente de las necesidades y demandas de otros, nunca permitiéndome simplemente existir. Cuando volví a casa al atardecer, encontré 3 llamadas perdidas en el teléfono, 2 de Rodrigo y una de Lucía. No las devolví. Por primera vez en mi vida adulta, decidí que lo que ellos quisieran decirme podía esperar hasta que yo decidiera que estaba lista para escucharlo. En lugar de devolverles las llamadas, me preparé una cena sencilla pero deliciosa. Salmón a la plancha con verduras al vapor, una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial, y de postre, un trozo del chocolate negro que me gustaba pero que rara vez me permitía porque había que guardar sitio para la cena de los demás. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin televisión de fondo, sin conversaciones forzadas, sin nadie preguntándome por qué no había preparado algo diferente o criticando mis elecciones culinarias. Después de cenar, me senté en el jardín con una manta sobre las piernas y miré las estrellas. Hacía años que no me tomaba el tiempo para hacer algo tan simple y tan profundamente satisfactorio como contemplar el cielo nocturno. Las estrellas estaban todas ahí, brillando en silencio, cumpliendo su propósito sin pedir permiso a nadie, sin justificar su existencia, sin preocuparse por si molestaban a alguien con su luz. Quería ser como ellas. Simplemente ser, sin disculpas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sin pesadillas sobre residencias geriátricas, sin ansiedad sobre llamadas telefónicas llenas de reproches, sin el peso constante de sentirme inadecuada e insuficiente. Al día siguiente, cuando sonó el teléfono a las 9 de la mañana con la insistencia que caracterizaba las llamadas de mis hijos cuando querían algo, decidí no contestar. Y luego, no contesté la segunda llamada, ni la tercera. Por primera vez en mi vida adulta, mis necesidades y mi paz mental eran más importantes que estar disponible las 24 horas del día para cualquier demanda o crisis que pudieran tener. Me preparé el desayuno con calma, leí el periódico de cabo a rabo por primera vez en meses, y luego hice algo completamente radical. Decidí que quería aprender algo nuevo. Había visto un anuncio en el periódico sobre clases de pintura para adultos en el Centro Cultural de Toledo. Siempre había querido pintar, pero nunca había tenido tiempo entre cuidar de Emilio, criar a los niños, mantener la casa y estar disponible para todas las crisis familiares que requerían mi atención inmediata. Llamé al centro cultural y me inscribí en las clases que comenzaban la semana siguiente. La mujer que me atendió por teléfono parecía genuinamente emocionada de tener una nueva alumna, y me explicó que muchas mujeres de mi edad estaban descubriendo talentos artísticos que habían mantenido dormidos durante años. Es maravilloso cuando las mujeres deciden hacer algo solo para ellas, me dijo. Se sorprendería de ver cuánta creatividad puede florecer cuando finalmente nos damos permiso para explorarla. Permiso. Esa palabra resonó en mi mente durante el resto del día. Había pasado tantos años esperando permiso de otros para hacer las cosas más básicas para mi propio bienestar, que había olvidado que la única persona de quien realmente necesitaba permiso era de mí misma. Esa tarde, cuando finalmente decidí escuchar los mensajes de voz que Rodrigo y Lucía habían dejado en mi contestador, su contenido ya no me afectó como antes. Sus voces sonaban lejanas, como ecos de una vida que había dejado atrás. Rodrigo, mamá, necesitamos hablar urgentemente. No puedes seguir ignorándonos de esta manera. Es infantil e irresponsable. Lucía, mamá, estoy muy preocupada. No es normal que no contestes el teléfono. Si no tienes noticias tuyas mañana, voy a llamar a la policía. Amenazas. Siempre amenazas. Pero ahora sus palabras rebotaban en mí como lluvia en un paraguas. No podían tocar la nueva serenidad que había encontrado. Me di cuenta de que durante años había estado viviendo en una jaula que yo misma había construido. Una jaula hecha de culpa, obligación mal entendida, y la necesidad desesperada de ser amada por personas que habían demostrado una y otra vez que solo me valoraban por lo que podía darles. Pero las jaulas con puertas que solo se pueden abrir desde adentro no son prisiones reales, son elecciones. Y yo acababa de elegir la libertad.
El viernes por la mañana, exactamente una semana después de mi primera decisión de no contestar sus llamadas, mis 2 hijos aparecieron en mi puerta sin previo aviso. No vinieron solos. Rodrigo traía consigo a un hombre en traje oscuro que no reconocí, y Lucía venía acompañada de Javier, que raramente participaba en los dramas familiares, pero que ahora parecía formar parte de algún plan cuidadosamente orquestado. Los vi llegar desde la ventana de mi dormitorio. Rodrigo gesticulaba mientras hablaba por teléfono, su rostro contraído en una expresión de furia que conocía bien desde sus rabietas de adolescente. Lucía caminaba con esos pasos rápidos y decididos que adoptaba cuando se sentía con derecho a algo que no estaba obteniendo con la suficiente rapidez. Por primera vez en mi vida, no corrí a abrir la puerta inmediatamente. Me quedé arriba, observándolos desde la seguridad de mi habitación, sintiendo una calma extraña mientras ellos golpeaban la puerta con creciente impaciencia. «¡Mamá! Sabemos que estás ahí», gritaba Rodrigo desde abajo. «¡Abre la puerta inmediatamente!». Sus demandas ya no tenían el poder de hacerme saltar en pánico. Me tomé mi tiempo. Me peiné cuidadosamente. Me puse mi mejor vestido negro, el que había usado para el funeral de Emilio, y me apliqué un poco de rouge en las mejillas. Si iban a tener una confrontación, yo estaría presentable y digna. Cuando finalmente bajé y abrí la puerta, sus rostros mostraban una mezcla de alivio e indignación que habría sido cómica en otras circunstancias. «¿Dónde demonios has estado?», me espetó Rodrigo sin ni siquiera saludarme. «Llevamos una semana intentando localizarte. Pensábamos que te había pasado algo». «Estoy perfectamente bien», les respondí con una serenidad que claramente los descolocó. «Pasen, por favor». Entraron en tropel hacia el salón, y fue entonces cuando Rodrigo me presentó al hombre del traje oscuro. «Mamá, él es el señor García, nuestro abogado. Hemos venido a resolver este asunto de una vez por todas». Un abogado. Habían traído un abogado a mi casa sin consultármelo, como si fuera una criminal que necesitara ser procesada en mi propio salón. «¿Qué asunto?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente de qué se trataba. Lucía se sentó en el borde del sofá, sus manos temblando ligeramente mientras abría un bolso grande del que sacó varios documentos. «Mamá, no podemos seguir con esta situación», me dijo, su voz adquiriendo ese tono de paciencia forzada que usaba cuando quería parecer razonable. «Hemos estado hablando con especialistas, con trabajadores sociales, con psicólogos. Todos están de acuerdo en que necesitas cuidado supervisado. Todos menos la psicóloga que Rodrigo trajo la semana pasada», les recordé. Ella dijo que estaba perfectamente lúcida y competente. El señor García se aclaró la garganta y habló por primera vez desde que había entrado en mi casa. «Señora Montoro, entiendo que esto es difícil, pero sus hijos están genuinamente preocupados por su bienestar. Han recopilado evidencia de comportamiento errático, periodos de confusión y episodios de aislamiento social que sugieren la necesidad de intervención familiar. Evidencia. Habían estado recopilando evidencia contra mí como si fuera una sospechosa de algún crimen. Me pregunté qué tipo de evidencia habían conseguido fabricar para justificar lo que estaban a punto de intentar. ¿Qué tipo de evidencia?, les pregunté directamente. Rodrigo sacó una carpeta de cuero marrón y comenzó a leer como si estuviera presentando un caso ante un tribunal. Episodios repetidos de olvidos importantes, como perder documentos esenciales. Comenzó, haciendo referencia obviamente al día que no encontré inmediatamente el carné de vacunación de Alma. Aislamiento social progresivo, negándose a participar en actividades familiares normales. Actividades familiares normales. Como si el almuerzo al que no vinieron fuera culpa mía por haberlo preparado. Comportamiento paranoico, incluyendo acusaciones infundadas contra miembros de la familia, continuó Rodrigo. Y más recientemente, un patrón de evitación de contacto que sugiere deterioro en el juicio social. Cada síntoma que enumeraba era una distorsión cruel de la realidad. Mi búsqueda de dignidad se había convertido en paranoia. Mi decisión de no estar disponible las 24 horas del día se había transformado en aislamiento patológico. Basándose en esta evidencia, intervino el señor García. Sus hijos han solicitado una evaluación de capacidad judicial. El proceso puede ser largo y costoso, pero si ustedes pueden llegar a un acuerdo familiar,
¿Qué tipo de acuerdo? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de culpa y determinación. Mamá, hemos encontrado una residencia preciosa en las afueras de Madrid. Tienen jardines, bibliotecas, incluso clases de arte. Podría ser muy feliz allí. Y nosotros nos haríamos cargo de la venta de esta casa, añadió Rodrigo rápidamente, para pagar los costos de la residencia y manejar tus finanzas de manera más eficiente. Ahí estaba. El plan completo. Declararme incompetente, vender mi casa, controlar mi dinero y depositarme en una institución donde pudiera ser visitada ocasionalmente cuando les conviniera, como una reliquia familiar que se guarda en un armario. Me levanté de mi silla con una dignidad que me sorprendió incluso a mí misma. Señor García, le dije al abogado, ¿podría explicarme exactamente cuáles son mis derechos legales en esta situación? El hombre pareció incómodo por primera vez desde que había entrado en mi casa. Bueno, señora Montoro, usted tiene derecho a representación legal independiente, derecho a una evaluación médica imparcial y derecho a disputar cualquier petición de tutela en los tribunales. Excelente, respondí. Entonces necesito que sepan que yo también he estado consultando con profesionales. La expresión de Rodrigo cambió inmediatamente. ¿Qué quieres decir con eso? Fui hasta mi escritorio y saqué la carpeta que había estado esperando el momento adecuado para revelar. Dentro estaban los documentos del Nuevo Testamento, copias de mis estados financieros reales, y una carta que había escrito la noche anterior. Quiero decir que durante años he estado guardando información que creo que os va a resultar muy interesante. Les dije, volviendo a sentarme con la carpeta en mis manos. Veréis, cuando vuestro tío Fernando murió, me dejó una herencia considerable, mucho más considerable de lo que cualquiera de vosotros podría imaginar. Vi cómo Lucía y Rodrigo intercambiaron miradas confundidas. Javier se enderezó en su silla, y el señor García parecía repentinamente más atento. Durante años pensé en dejaros esta herencia cuando llegara mi momento. Continué, disfrutando del silencio absoluto que había caído sobre el salón. 6 millones de euros en propiedades, inversiones y cuentas bancarias. El impacto de esas palabras fue inmediato y visible. La boca de Rodrigo se abrió ligeramente. Lucía se quedó completamente inmóvil. Y Javier se inclinó hacia adelante como si no hubiera escuchado bien. ¿6 millones? Tartamudeó Lucía. 6 millones, confirmé, que hasta ayer pensaba dejaros en partes iguales. Pero ayer, después de mucha reflexión sobre cómo me habéis tratado durante estos últimos meses, tomé una decisión diferente. Saqué el documento del testamento y lo puse sobre la mesa de centro donde todos pudieran verlo. He donado la totalidad de esa herencia a la Fundación Aurora para mujeres mayores abandonadas. Anuncié con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que sabía que estaba desatando. Mujeres como yo, que han dedicado sus vidas a cuidar de otros solo para descubrir que sus propias familias las consideran cargas inútiles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Lucía había palidecido hasta un punto que me preocupó genuinamente por su salud. No puedes hacer esto, susurró Rodrigo, su voz apenas audible. Ya está hecho, le respondí. Y es completamente legal e irrevocable. Javier fue el primero en reaccionar violentamente. Se levantó de golpe, señalándome con un dedo tembloroso. Esto es una locura. Es exactamente el tipo de comportamiento irracional que demuestra que necesita supervisión. Por el contrario, intervino el señor García, que había estado leyendo el documento con creciente interés profesional. Esta donación demuestra un entendimiento claro de sus recursos financieros y una capacidad de toma de decisiones que sería muy difícil de disputar legalmente. Rodrigo se volvió hacia el abogado con furia. «Usted se supone que nos está ayudando». «Yo les estoy dando consejo legal honesto», respondió el señor García con firmeza. «Y mi consejo es que una persona que puede manejar una transacción financiera de esta magnitud difícilmente puede ser declarada incompetente». Lucía finalmente encontró su voz, aunque salió como un gemido quebrado. «Mamá, ¿cómo has podido hacernos esto?
Somos tu familia. Ese dinero era nuestro futuro. La miré directamente a los ojos, sintiendo una claridad y una fuerza que no había experimentado en años. Lucía, durante meses me habéis tratado como si fuera una carga inútil, como si mi existencia fuera un obstáculo para vuestras vidas. Habéis planeado declararme incompetente, vender mi casa y encerrarme en una residencia para poder controlar lo poco que creíais que tenía. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde había pasado tantas horas felices. Habéis demostrado que no me amáis por quien soy, sino por lo que esperabais heredar de mí. Pues bien, ahora ya no hay nada que heredar. Podéis amarme genuinamente, o podéis seguir vuestro camino. Pero ya no podéis usarme. Rodrigo se puso de pie con movimientos bruscos, su rostro rojo de ira. Esto no va a quedar así. Vamos a luchar contra esto en los tribunales. Vamos a demostrar que estabas mentalmente incapacitada cuando firmaste esos papeles. Podéis intentarlo, le respondí con serenidad. Pero don Ezequiel Valero es uno de los notarios más respetados de Castilla-La Mancha. Sus evaluaciones de capacidad mental han resistido décadas de escrutinio legal. El señor García comenzó a recoger sus papeles, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la situación. Señora Montoro, creo que mis servicios ya no son necesarios aquí, murmuró. Tiene razón, le respondí. Gracias por venir. Mientras el abogado se dirigía hacia la puerta, Rodrigo le gritó. No puede irse así. Tenemos un contrato. El contrato era para ayudarles a obtener la tutela de una persona incompetente, respondió el señor García sin volverse. Esa persona claramente no existe. Después de que se fuera, mis hijos se quedaron allí de pie, perdidos, como actores que hubieran olvidado sus líneas en medio de una obra de teatro. Fue entonces cuando entró Alma. Alma había estado esperando en el coche durante toda la confrontación, pero aparentemente había decidido que ya había esperado suficiente. Entró por la puerta trasera, como siempre hacía cuando venía a visitarme, con esa naturalidad que solo tienen los niños para aparecer en los momentos más inesperados. «Abuela», dijo con su voz clara, deteniéndose en el umbral del salón al ver las caras tensas de todos los adultos. «¿Por qué están todos tan enfadados?» El contraste entre su inocencia y la atmósfera tóxica que llenaba la habitación fue como un rayo de luz atravesando una tormenta. Rodrigo y Lucía se quedaron mudos, sin saber cómo explicarle a una niña de 8 años que acababan de perder una fortuna que nunca supieron que existía. Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo cómo su presencia limpiaba instantáneamente el aire venenoso que habían traído sus padres. «No estamos enfadados, mi niña», le dije, acariciando su pelo castaño. «Los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles, pero eso no significa que estemos enfadados contigo». Alma me miró con esos ojos grandes y sabios que a veces tienen los niños, como si pudieran ver más de lo que los adultos creemos. «Mamá me dijo que tal vez tendrías que irte a vivir a otro sitio», me dijo, y pude ver cómo Lucía se tensaba detrás de ella. «Pero yo no quiero que te vayas. ¿Quién me va a enseñar a hacer torrijas si tú no estás?» Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de todo lo que había estado mal en esta situación. Aquí estaba una niña de 8 años que valoraba mi presencia por algo tan simple y genuino como enseñarle a cocinar, mientras que sus padres solo me veían como un obstáculo a eliminar o una fuente de dinero a explotar. «No me voy a ningún lado, Alma», le dije, mirando directamente a Lucía mientras hablaba. «Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar el tiempo que quiera». Rodrigo había estado en silencio desde la revelación sobre el dinero, pero finalmente explotó con una rabia que había estado conteniendo. «No puedes hacer esto», gritó, señalando los documentos del testamento. «Ese dinero pertenece a esta familia. Lo has tirado por venganza». Alma se asustó por el grito y se acercó más a mí. Y eso fue lo que finalmente me dio la fuerza para decir todo lo que había estado guardando durante meses. «Rodrigo», le dije con una voz que no reconocí como mía, fuerte y firme como no había sido en años. «Ese dinero nunca perteneció a esta familia. Pertenecía a tu tío Fernando, que me lo dejó a mí».
y ahora pertenece a mujeres que realmente lo necesitan. Me arrodillé para quedar a la altura de Alma, manteniendo una mano en su hombro mientras miraba a mis hijos adultos. Durante meses me habéis tratado como si fuera un estorbo. Habéis planeado declararme incompetente, vender mi casa y meterme en una residencia como si fuera un mueble viejo que hay que almacenar en algún lugar donde no moleste. Lucía intentó interrumpir. Mamá, no es... No, la corté con firmeza. Ahora vas a escuchar tú. Durante 30 años os di todo lo que tenía. Vendí las joyas de mi abuela para pagar los estudios de Rodrigo. Trabajé limpiando casas para pagar tu boda, Lucía. Cuidé de vosotros cuando estabais enfermos. Os consolé cuando teníais el corazón roto. Sacrifiqué mis propios sueños para que vosotros pudierais perseguir los vuestros. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra, como si años de silencio forzado finalmente hubieran encontrado su salida. Y cuando vuestro padre murió y me quedé sola, en lugar de cuidarme como yo os había cuidado, decidisteis que era una carga. En lugar de amarme por quien soy, me valorasteis solo por lo que esperabais heredar de mí. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero continué antes de que pudiera hablar. Pues bien, ya no hay nada que heredar excepto esta casa, que será para Alma cuando cumpla 25 años. Si queréis una relación conmigo, va a tener que ser porque realmente me amáis y me respetáis, no porque esperéis algo a cambio. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio tenso de la confrontación, sino algo más profundo, como si finalmente hubiera logrado decir algo que llevaba años necesitando ser dicho. Lucía se sentó pesadamente en el sofá, sus manos temblando. Por primera vez desde que había llegado, parecía realmente verme, no como un problema a resolver, sino como una persona que había estado sufriendo. Mamá, susurró, nosotros sí te queremos. Entonces demostrádmelo, le respondí simplemente. No con palabras, sino con actos. Tratadme como tratarías a cualquier persona que dice que amáis. Javier, que había estado callado durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló. Isabel, creo que todos hemos cometido errores aquí. Tal vez podamos empezar de nuevo. Lo miré con curiosidad. De todos ellos, él era el que menos había participado en los planes contra mí, aunque tampoco había hecho nada para detenerlos. Eso depende de vosotros, le dije. Mi puerta estará abierta para quien venga con respeto y amor genuino, pero no voy a volver a permitir que me traten como una carga o una inconveniencia. Rodrigo recogió sus papeles con movimientos bruscos, su rostro todavía rojo de ira y incredulidad. Esto es ridículo, murmuró. Has destruido el futuro de tu propia familia por un capricho. No, le respondí con calma. He salvado mi propia dignidad, que es algo que debería haberos importado más que el dinero. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. ¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir aquí sola para siempre, regodeándote en tu venganza? La pregunta me dolió porque sabía que una parte de él realmente pensaba que esto era solo venganza, que no podía entender que lo que había hecho era liberación. Voy a vivir aquí porque es mi casa, le respondí. Voy a tomar clases de pintura porque siempre quise aprender. Voy a viajar a lugares que nunca pude visitar porque estaba demasiado ocupada cuidando de otros. Voy a leer libros, hacer nuevos amigos, y por primera vez en mi vida adulta, voy a hacer cosas simplemente porque me hacen feliz. Alma aplaudió con esas manitas pequeñas. ¡Qué divertido, abuela! ¿Puedo ayudarte a pintar? Por supuesto que puedes, le dije, sonriendo genuinamente por primera vez en toda la conversación. Cuando quieras. Después de que se fueran Rodrigo y Javier, Lucía se quedó unos minutos más. Se acercó a mí con pasos vacilantes, como si no estuviera segura de si tenía derecho a hacerlo. Mamá, me dijo con voz quebrada, lo siento mucho. La miré durante un largo momento, tratando de determinar si su arrepentimiento era genuino o simplemente otra manipulación emocional. Lucía, le dije finalmente, el perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Si realmente lo sientes, demuéstramelo tratándome como a tu madre,
No como a tu enemiga, asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Puedo seguir trayendo a Alma a visitarte? Alma siempre será bienvenida aquí, le respondí. Es mi nieta, y la amo incondicionalmente. Pero vosotros tendréis que ganar de nuevo el derecho a mi confianza. Después de que se fueran todos, me quedé sola en mi salón, rodeada del silencio que una vez me había parecido asfixiante, pero que ahora se sentía como libertad pura. Esa noche, por primera vez en años, no sentí la necesidad de comprobar el teléfono constantemente por si alguien me necesitaba. No me preocupé por si había herido los sentimientos de alguien al priorizarme a mí misma. No me sentí culpable por ocupar espacio en el mundo. Me preparé una cena elaborada solo para mí. Salmón con salsa de limón, verduras asadas, una copa de vino tinto caro que había estado guardando para una ocasión especial. Me di cuenta de que estar viva y libre era ocasión suficiente. Después de cenar, me senté en mi escritorio y escribí una carta a la directora de la Fundación Aurora, explicándole los detalles de la donación y expresando mi deseo de involucrarme como voluntaria cuando los fondos estuvieran disponibles. Al día siguiente, me levanté temprano y fui al Centro Cultural para mi primera clase de pintura. La profesora, una mujer de unos 50 años llamada Carmen, me recibió con una sonrisa genuina que no tenía nada que ver con lo que yo podía darle o hacer por ella. ¿Has pintado antes?, me preguntó mientras me daba un lienzo en blanco y una paleta de colores. Nunca, le respondí. Pero siempre quise hacerlo. Perfecto, me dijo. Los mejores artistas son los que empiezan con curiosidad en lugar de expectativas. Durante las 2 horas siguientes, me perdí completamente en el acto de crear algo que no tenía ningún propósito más allá de mi propio placer. Mezclé colores que nunca había mezclado. Creé formas que no tenían nombre. Y por primera vez en décadas, hice algo que no tenía que servir a nadie más que a mí misma. Cuando terminé la clase y miré lo que había creado, no vi una obra maestra. Vi libertad plasmada en pintura. El primer paso de una mujer que finalmente había decidido que su propia felicidad era tan importante como la de cualquier otra persona. Esa tarde, cuando sonó el teléfono, no corrí a contestarlo. Lo dejé sonar mientras terminaba de leer un capítulo del libro que había empezado. Una novela sobre una mujer que viajaba sola por Italia a los 70 años. Cuando finalmente escuché el mensaje, era Alma. Hola, abuela. Solo quería decirte que te quiero y que estoy muy orgullosa de ti. Mamá dice que eres muy valiente. Nos vemos pronto para hacer torrijas. Escuché el mensaje 3 veces, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en meses. No era el amor desesperado y necesitado que había estado mendigando de mis hijos adultos. Era algo puro, simple y dado libremente. Era exactamente el tipo de amor que merecía. Y finalmente, había aprendido a no conformarme con menos. 6 meses después, mientras el sol de otoño se filtraba a través de las ventanas de mi estudio convertido en taller de pintura, reflexionaba sobre lo diferente que se había vuelto mi vida. Las paredes estaban cubiertas de mis creaciones, paisajes de Toledo pintados desde la memoria, retratos abstractos de emociones que no tenían nombre, naturalezas muertas de objetos cotidianos que ahora veía con ojos completamente nuevos. La casa seguía siendo la misma físicamente, pero se sentía como un lugar completamente diferente. Ya no era una prisión donde esperaba las llamadas de mis hijos o donde caminaba de puntillas tratando de no molestar a nadie con mi existencia. Ahora era mi santuario, mi refugio, mi lienzo en blanco donde cada día pintaba la vida que realmente quería vivir. Carmen, mi profesora de pintura, se había convertido en algo más que una instructora. Era una verdadera amiga, algo que no había tenido en años. Los martes por la tarde venía a casa y pintábamos juntas en el jardín, hablando de arte, de vida, de los libros que leíamos, de los lugares que queríamos visitar. Era el tipo de amistad que se construye sobre intereses genuinos y respeto mutuo, no sobre necesidad o conveniencia. Isabel, me había dicho la semana anterior mientras limpiábamos nuestros pinceles. Es increíble ver cómo has florecido. Cuando llegaste a esa primera clase, parecías una mujer que había estado escondida dentro de sí misma durante años. Ahora
Ahora eres como una flor que finalmente ha encontrado la luz del sol. Sus palabras me habían llegado profundamente, porque sabía que eran verdad. Durante décadas había estado viviendo una versión reducida de mí misma, una versión diseñada para complacer a otros, para no ocupar demasiado espacio, para no pedir demasiado de la vida. La Fundación Aurora había comenzado a usar los fondos de mi donación para abrir su primera residencia para mujeres mayores en situaciones de abandono familiar. Me habían invitado a la ceremonia de inauguración, donde conocí a docenas de mujeres que habían vivido historias similares a la mía. Algunas habían sido literalmente echadas de sus casas por hijos codiciosos. Otras habían sido internadas en residencias contra su voluntad, y unas pocas habían tenido la fuerza de liberarse antes de que fuera demasiado tarde. Lo que usted ha hecho, me había dicho María Elena, la directora de la fundación, no es solo una donación generosa, es una declaración de que las mujeres mayores merecemos dignidad, respeto y el derecho a vivir en nuestros propios términos. Durante esos meses, había comenzado a viajar, pequeños viajes al principio, un fin de semana en Barcelona para visitar los museos que siempre había querido ver, una semana en París donde caminé por las mismas calles donde Lucía había pasado su luna de miel, pero esta vez viendo la ciudad con mis propios ojos, no a través de las fotografías de otra persona. En París había conocido a Eleanor, una mujer inglesa de 70 años que también viajaba sola después de enviudar. Habíamos pasado 3 días explorando la ciudad juntas, riéndonos como adolescentes mientras tratábamos de comunicarnos con nuestro francés limitado y comparando notas sobre lo que significaba redescubrir la independencia después de una vida dedicada a cuidar de otros. The most revolutionary thing a woman can do at our age, me había dicho Eleanor mientras tomábamos café en un pequeño bistró cerca del Louvre, is to live for herself without apologizing for it. Lo más revolucionario que una mujer puede hacer a nuestra edad es vivir para sí misma sin disculparse por ello. Esas palabras se habían quedado grabadas en mi mente como un mantra. La relación con mis hijos había evolucionado de maneras que no había esperado. Rodrigo había mantenido su distancia, apareciendo ocasionalmente con una cordialidad forzada que no engañaba a nadie. Era evidente que aún se sentía traicionado por lo que él consideraba mi venganza financiera, pero al menos ya no intentaba controlar mi vida. Lucía, por otro lado, había comenzado un proceso genuino de reflexión y cambio. Al principio sus visitas habían sido tensas, llenas de disculpas nerviosas y intentos torpes de reconectarse, pero gradualmente, algo real había comenzado a emerger entre nosotras. «Mamá», me había dicho durante una de sus visitas más recientes, «creo que nunca me di cuenta de lo mucho que había sacrificado por nosotros. Siempre pensé que esas cosas simplemente aparecían. El dinero para mis estudios, la boda, todos esos años que trabajaste para darnos lo que queríamos». Habíamos estado sentadas en la cocina, tomando té y compartiendo un trozo de tarta de manzana que yo había hecho esa mañana. Era la primera conversación realmente honesta que habíamos tenido en años. «No necesito que te sientas culpable», le había respondido. «Eso es pasado, pero sí necesito que entiendas que soy una persona completa, no solo tu madre. Tengo mis propios sueños, mis propias necesidades, mi propia vida que vivir». Alma seguía siendo mi mayor alegría. Cada 2 semanas venía a pasar el sábado conmigo, y habíamos desarrollado nuestras propias tradiciones. Por las mañanas pintábamos juntas en el estudio, por las tardes cocinábamos, y por las noches leíamos cuentos antes de que se fuera a casa. «Abuela», me había preguntado la semana anterior mientras mezclaba amarillo y azul en su paleta, ¿por qué papá y mamá estaban tan enfadados ese día? Era una pregunta que había estado esperando, y había pensado mucho en cómo responderla de manera honesta pero apropiada para su edad. A veces los adultos se olvidan de que lo más importante no es el dinero, sino cómo tratamos a las personas que amamos, le había dicho. Tus padres estaban confundidos sobre eso, pero creo que están aprendiendo. ¿Y tú ya no estás triste?, había continuado, con esa percepción asombrosa que a veces tienen los niños. No, mi niña, ya no estoy triste. Estoy libre. Ese otoño había comenzado a escribir.
No había sido algo planeado, sino que había surgido naturalmente de la necesidad de procesar todo lo que había vivido. Empezó como un diario, pero gradualmente se había convertido en algo más. La historia de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma cuando todos los demás habían dejado de hacerlo. Carmen me había sugerido que considerara publicarlo. Hay millones de mujeres que necesitan leer tu historia, me había dicho. Necesitan saber que es posible liberarse, que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia. Una tarde de noviembre, mientras terminaba un capítulo sobre la importancia de establecer límites familiares, recibí una llamada inesperada. Era Javier. Isabel, espero que no te moleste que te llame, me dijo, su voz sonando más humilde de lo que la había escuchado nunca. Quería pedirte perdón, por mi parte en todo lo que pasó, y quería preguntarte si te gustaría cenar con nosotros el domingo. Alma ha estado pidiendo que vengas, y Lucía realmente quiere intentar reconstruir vuestra relación. La invitación me tomó por sorpresa. Durante meses, nuestros encuentros habían sido breves y en territorio neutral. La idea de ir a su casa, de ser su invitada en lugar de la matriarca a la que había que gestionar, representaba un cambio fundamental en nuestra dinámica. Me encantaría, le respondí después de un momento, pero con una condición: nada de disculpas, nada de rehashing del pasado, solo una cena familiar normal. Por supuesto, había respondido, y pude escuchar el alivio en su voz. La cena había sido reveladora. Por primera vez en años, me habían tratado como a una invitada respetada, en lugar de como a una obligación familiar. Lucía había cocinado mi plato favorito. Javier había preguntado genuinamente sobre mis clases de pintura y mis viajes. Y Alma había estado radiante de tener a toda su familia junta sin tensión. Durante la sobremesa, mientras Alma jugaba en el salón, Lucía me había tomado la mano. Mamá, sé que no puedo deshacer el daño que te hice, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser una mejor hija y una mejor persona. Tú me enseñaste qué significa tener dignidad, incluso cuando no pude verlo en ese momento. Sus palabras me habían llegado profundamente, no porque necesitara su validación, sino porque representaban un reconocimiento genuino de mi valor como persona. Ahora, mientras ponía el punto final a otro capítulo de mi libro, reflexionaba sobre lo extraño y maravilloso que era vivir sin miedo a molestar a alguien con mis necesidades, sin miedo a ocupar demasiado espacio, sin miedo a vivir la vida que realmente quería vivir. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Eleanor desde Londres. Isabel, darling, me dijo con esa alegría contagiosa que la caracterizaba. ¿Sigues interesada en ese viaje a Grecia que habíamos hablado? He encontrado un tour perfecto para mujeres de nuestra edad que viajan solas. 2 semanas explorando las islas griegas, sin horarios fijos, sin presiones, solo aventura pura. Grecia. Siempre había soñado con ver las islas griegas, con caminar por las mismas piedras donde habían caminado filósofos antiguos, con ver el mar Egeo al atardecer. Me apunto, le respondí sin dudarlo. Reserva para 2. Después de colgar, me dirigí al jardín donde mis rosas de otoño estaban floreciendo en una explosión de colores que habría sido imposible de imaginar durante mis años de gris domesticado. Me senté en el banco que Emilio había construido hace tantos años y miré hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Pensé en la mujer que había sido hace un año, asustada, disminuida, viviendo cada día como una disculpa por existir. Y pensé en la mujer que era ahora, libre, creativa, rodeada de amigas genuinas, con pasaporte en mano y un futuro lleno de posibilidades. No había sido fácil llegar hasta aquí. Había requerido el tipo de valentía que solo viene de la desesperación absoluta, el coraje de quemar puentes que pensaba que necesitaba para sobrevivir, pero al final, esos puentes solo me habían estado llevando hacia lugares donde no quería estar. La libertad, me di cuenta, no es algo que te dan, es algo que tomas, algo que reclamas, algo que defiendes cada día con cada decisión que priorizas tu propio bienestar junto al de otros en lugar de después. Esa noche, antes de acostarme,
Escribí una carta que nunca enviaría, dirigida a todas las mujeres que podrían estar viviendo lo que yo había vivido. Querida hermana en el sufrimiento silencioso, tu vida es tuya, tu tiempo es tuyo, tu amor es un regalo, no una obligación, y mereces que te traten con la misma gentileza y respeto que tú das a otros. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cerré los ojos esa noche con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana me despertaría en una vida que había construido conscientemente, una vida que finalmente me pertenecía por completo. Y ahora te pregunto, ¿has vivido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida para siempre.